Listo. Ok, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok, ya, entonces empecemos, ya. Las anteriores clases nosotros habíamos visto todos estos temas, ¿no es cierto? Habíamos visto vectores, velocidad, aceleración, los tipos de movimientos, caída libre, parabólico, y habíamos terminado con circular, que era hasta donde iba a englobar todo el curso, ¿ya? En sí, como les había dicho antes, antes eran, ¿cómo se dice? 3 clases a la semana. Sin embargo, pues, no sé, tal vez en prepo, tal vez reducieron a 2 horas la semana y por ello es que el curso también se redució a 2 horas la semana y no pudimos realizar estas pruebas, ¿no es cierto? Sin embargo, pues las clases las vimos toditas como debería haber sido. Ahora, pues como nos sobró una clase, pues en esta clase no vamos a resolver todo el examen porque es bastante extenso. Sin embargo, vamos a resolver los ejercicios. Vamos a resolver este ejercicio que se ve un poco cortito. Luego este de acá, que es bastante interesante del movimiento parabólico. Y este de acá, que es de movimiento circular, ¿ya? Esos 3 ejercicios tendríamos planeados para hoy y pues los vamos a hacer. Como les dije, pues al final les voy a, bueno, eh, en especial para los que, para Dalila creo que era de la poli, em, les voy a enviar, ¿cómo se dice? Las clases anteriores que di a otro curso, ¿no es cierto? A otro curso que está por acá, esas de acá. Donde en estas clases sí fueron las 12 horas completitas, ya nosotros solo recibimos 8, entonces para este otro curso recibimos 4 clases más. Entonces en estas clases va a estar incluida la solución de las partes de acá arriba, de las partes de las preguntas teóricas, ¿ya? Y también al final, pues, también les voy a mandar unas pruebitas anteriores, pero eso al final. Así que primero resolvamos esto y más luego hablamos de otras cositas. ¿De acuerdo, chicos? Por si acaso, antes de nada, ¿tienen alguna pregunta? Josué. No, ninguna. Ya, Dalila. No, profe. Dalila, tú ibas a la poli, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Y nos está faltando Jair, que también iba de la poli. Ok. Ya, entonces copien este pequeñísimo ejercicio y ya lo hacemos. Ok, chicos, le vamos a hacer, ¿ya? El ejercicio me dice, un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba alcanza la mitad de su altura máxima en 2 segundos. Determine la altura máxima que alcanza el cuerpo. Así que, no raya mismo. Así que vamos a resolver este ejercicio. Déjenme le bajo ahí. Primerito, pues vamos a realizar un pequeño gráfico, ¿ya? ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice que un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba y alcanza la mitad de su altura máxima en 2 segundos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener que el cuerpo va a recorrer esta trayectoria de aquí y esta trayectoria va a tener una altura h, ¿ya? Sin embargo, me dice que alcanza la mitad de su altura en 2 segundos. Por lo tanto, la mitad de su altura estaría algo así como por aquí. Y esto de aquí, pues, sería la mitad de la altura. Entonces sería h medios, h dividido para 2. Y esto me dice que alcanza a un tiempo de 2 segundos. Listo. Entonces nosotros vamos a tener por aquí el cuerpito. Este cuerpito va a ser lanzado hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia arriba, ¿ya? Con una determinada velocidad inicial que nosotros no conocemos. Velocidad inicial. Luego, pues va a tener la gravedad, ¿no es cierto? Dirigida hacia el centro de la Tierra, que eso sí lo conocemos. Listo. ¿Qué más tendríamos? Ya.
A partir de ello me dice que debo encontrar la altura máxima que alcanza el cuerpo, es decir, tengo que encontrar cuánto vale esta h de aquí. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir primerito de algo que nosotros conozcamos. Aquí vemos que en este primer tramo de aquí, nosotros tenemos muchos más datos, ¿no es cierto? Tenemos más datos, así que podríamos utilizar o podríamos trabajar en ese tramo de ahí. Veo que en este tramo yo tengo una distancia y tengo un tiempo. Así que lo que me conviene usar es una formulita que tenga distancia y tiempo, ¿no es cierto? Entonces nosotros teníamos la formulita que decía que la distancia era igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa era la formulita. Aplicado a nuestro ejercicio, sería la distancia, sería esta distancia h medios, ¿no es cierto? Así que yo pongo h medios y esto es igual a la velocidad inicial, yo no la conozco, así que velocidad inicial. El tiempo es 2 segundos, así que me quedaría 2 veces la velocidad inicial. Me quedaría más un medio de la aceleración. ¿La aceleración cuál sería? La aceleración va a ser menos la gravedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque inicialmente la velocidad está, o mejor dicho, la aceleración está en dirección contraria a la velocidad. Entonces sería menos la gravedad, lo cual es menos 10. Y el tiempo, pues, es 2 segundos, así que sería 2 al cuadrado. Listo, reducimos esto un poco más. Me quedaría h medios es igual a 2 veces la velocidad inicial. Aquí me quedaría 2 por 2, 4, 40 menos 20. Sí, menos 20. Menos 20. Menos 20. Listo. Listo, ya tenemos eso de ahí. Así que como yo lo que estoy buscando es h, le voy a despejar a h. H va a ser igual a, este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. 2 por 2 me quedaría 4 veces la velocidad inicial menos 40. Y vemos que si yo quiero encontrar cuánto vale h, yo necesito primero encontrar cuánto vale la velocidad inicial, ¿no es cierto? Esta velocidad con la que se lanzó. Así que tenemos que encontrar cuánto vale la velocidad inicial. ¿Cómo lo voy a hacer? Em, ya, veo que si yo quiero encontrar la velocidad inicial, necesito trabajar con esto de aquícito, ¿no es cierto? De cómo sale inicialmente y necesito alguna formulita que utilice la velocidad inicial, ¿ya? En este caso, podríamos utilizar lo siguiente. Déjame ver si se me ocurre algo más, velocidad final, no. Em, ya. Podríamos utilizar lo siguiente, ya tendríamos estas dos formulitas. Teníamos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿no es cierto? Y teníamos otrita, que era la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Veamos, ¿ya? Si yo quiero trabajar en este tramo, con cualquiera de estas formulitas, yo no podría hacerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo no conozco la velocidad final. Así que por ahí sería un problema. Si yo ahora trabajo con todo este tramo de ahí, ahí yo ya conozco la velocidad final, ¿no es cierto? Sin embargo, ya no conozco el tiempo. Así que yo sé que justo acá arriba la velocidad que se alcanza es 0 metros sobre segundo. Entonces, si es que yo utilizo todo, sé que la velocidad final va a ser 0, pero ya no tendría el tiempo. Así que como ya no tengo como dato el tiempo, esta formulita de aquí ya no la puedo usar. Y listo, me quedaría esta de acá. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a 0 al cuadrado, que sería 0. La velocidad inicial es lo que estoy buscando, ¿no es cierto? Para poder reemplazar acá, que sería velocidad inicial al cuadrado. Más 2 veces la aceleración, que sería menos la gravedad, que sería menos 10. Y la distancia, como estoy trabajando con todo esto de aquí, la distancia va a ser la altura h, ¿no es cierto? La altura total, es decir, multiplicado por h. Y ya, vemos que me va a quedar la velocidad inicial en función de h, la velocidad en función de h, y tendría dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? Así que ya estaría casi resuelto el ejercicio. Por tanto, de aquí voy a despejar. ¿Qué se me ocurre despejar? H. Ya, vamos a despejar h de aquí. Listo, entonces yo tendría que h va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido para 20. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿pasa con menos? Sí, pasa con menos, ¿no es cierto? Pero este pasa a dividir y también tiene un menos, así que se va a simplificar. Y listo. Tengo a h en función de la velocidad inicial. Entonces, yo vengo acá y reemplazo. Esto va a ser igual a 100 dividido para 20 y esto va a ser igual a 4 velocidades iniciales menos 40. Y ya. Un ratito, chicos. Y ya. Veo que tengo una ecuación con una incógnita, ¿no es cierto? Así que le vamos a reducir un poquito.
me quedaría la velocidad inicial al cuadrado sobre 20 menos 4 veces la velocidad inicial menos 40. Y esto es una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir con eso? Eso quiere decir que voy a obtener dos respuestas, ¿ya? Obligatoriamente dos respuestas. Por tanto, para no perder tiempo en esto de aquí, ustedes deben utilizar directamente su calculadora, ¿ya? Su calculadora y obtener cuáles son esas dos respuestas que yo voy a obtener. En este caso, las respuestas que vamos a tener va a ser de 68,28 metros sobre segundos y 11,72 metros sobre segundos, ¿ya? Cualquiera de las dos respuestas es válida, ¿ya? ¿Cómo también podrían obtener estas respuestas si es que no tienen la calculadora? Utilizando la formulita general, ¿ya? Esa que era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa de ahí, sobre 2a. Donde a vendría a ser 1 sobre 20, b vendría a ser el 4 y c vendría a ser el 40. Con cualquiera de esas, pero a mi parecer creería que con eso perderían el tiempo bastantísimo. Así que directamente con la calculadora. Ya, tenemos estas dos velocidades, ambas cumplen o ambas van a cumplir con esta de acá, con esta igualdad de ahí. Pero ¿cuál vamos a elegir? Yo sé que estoy buscando que me dice que debo determinar la altura máxima alcanzada. Si yo lanzo algo con una velocidad de 11,72, voy a alcanzar una altura, ¿no es cierto? Pero si lanzo con una velocidad de 68,28, voy a alcanzar una altura mucho mayor a la que alcanzaría con 11,72. Así que la que voy a elegir va a ser esta de acá. Digo, ya sé cuál es la velocidad inicial, entonces vengo acá, o podría venir acá mismo, ¿ya? Pero voy a venir acá. Entonces, h va a ser igual a la velocidad inicial, sería 68,28, eso al cuadrado, y dividido para 20. Por tanto, tengo que la altura máxima va a ser de 233,11 metros. Y por tanto, esta de aquí sería la respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? Velocidad final. Ya. Ajá. Ok, Josué, ¿de acuerdo? Sí, profe. Dalila. Sí, profe. Ok, ya. Una cosita que les quería decir para este ejercicio, ¿ya? En sí, creería que el procedimiento es bastante claro. Sin embargo, puede llegar o pueden haber un paso en el que ustedes podrían arruinarle al ejercicio, ¿ya? Que no se podría decir que está mal, pero tampoco está tan bien que digamos, ¿ya? Justo acá. Ven que en este paso de aquí yo despejé h, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera despejado la velocidad inicial? Si nosotros despejamos la velocidad inicial, esto me hubiera dado como resultado 20h y todo eso en raíz. Así, ¿ya? Y ustedes hubieran dicho, ya, tengo ahora la velocidad inicial en función de h, y hubieran venido acá a reemplazar, ¿no es cierto? Entonces les hubiera quedado h es igual a 4 por raíz de 20 por h menos 40. Y esto de aquí ustedes hubieran mandado directamente a la calculadora, ¿no es cierto? Y de esta manera ustedes hubieran obtenido otra h. Hubieran obtenido, déjame ver cuánto sale ya. H es igual a 4 por 20h menos 40. H 2 por 10, 20h menos 40. Ok. Sale una altura de 6,86 metros. Déjame ver si sí coincide. Velocidad inicial, ya, listo. Hubieran obtenido esta altura de aquí, ¿no es cierto? Y ustedes hubieran dicho, ya, pero esta ni siquiera se parece a la que nosotros obtuvimos. ¿Dónde está el problema, no es cierto? El problema es que al momento en que ustedes despejaban y dejaban en función de una raíz, o dejaban con una raíz, ustedes estaban perdiendo una respuesta. Vemos que había dos respuestas, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, esta h de aquí está siendo obtenida utilizando esta velocidad de acá, pero vemos que no esta o esta de aquí no es la única velocidad que cumple, ¿no es cierto? Esta velocidad de acá arriba también cumple, así que ese era el problemita, ¿ya? Si es que ustedes ahorita comparan y utilizan la velocidad de abajo poniendo h es igual a la formulita de acá, que era 11,72 al cuadrado sobre 20, van a obtener esta h que obtuvimos acá, ¿ya?
Lo cual cumple, ¿no es cierto? Pero no es la respuesta máxima, no es la altura máxima. Así que cuidadito con eso, ¿ya? Cuando tengan así, cuando haya raíces, hay mucho problema en eso de ahí. Así que todo es mejor dejarle al cuadrado. O con, sí, elevado a su cuadrado y todo eso, ¿ya? Solo por si acaso eso de ahí. Que cuando dieron esta prueba sí hubo bastantes estudiantes que no le, que le fueron por ese otro camino, es decir, despejándose de acá. Cumplía, obviamente, pero no era la altura máxima, ¿ya? Era una altura que cumplía, pero no la máxima. Sin embargo, creo que sí les dieron algún valor por haber hecho eso. Así que cuidadito con eso. Ahora vamos a pasar a uno de movimiento parabólico, ¿ya? Este ejercicio de aquí se podría decir que es uno de los más complicaditos que podrían aparecerles en parabólico, pero aquí pues ya van a ver cómo lo vamos a solucionar de una manera rápida. Así que cópienle, ¿ya? Ya le hacemos. Ok, chicos, le vamos a hacer ya. Em, Déjame ver una cosita. Movimiento parabólico. Déjenme ver si sí les di. Sí. Ok, resolvamos este ejercicio. Me dice, se dispara un proyectil de tal manera que cuando aún está subiendo, impacta en un blanco con una rapidez de 10 metros sobre segundos. Y en ese instante la magnitud de la aceleración tangencial es el doble de la magnitud de la aceleración normal. Si el proyectil se lanzó con una rapidez de 15 metros sobre segundos, determina el ángulo de lanzamiento del proyectil y la posición del blanco con respecto al punto de lanzamiento. Así que lo primero que vamos a hacer es una gráfica, ¿ya?
Así, 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 y listo. Entonces me dice que se lanzó un proyectil, ¿no es cierto? De tal manera que cuando aún estaba subiendo, impacta en un blanco, ¿ya? Entonces vamos a decir que el proyectil va a llevar esta trayectoria de aquí. ¿Ya? Y justo cuando va, o justo cuando sigue subiendo, impacta en un blanco. Entonces justo aquí vamos a decir que impactó contra algo, ¿ya? ¿Qué más me dice? Me dice que impacta en el blanco con una rapidez de 10 metros sobre segundos. Eso quiere decir que el vector velocidad, que siempre es tangente a la trayectoria, va a estar algo así. Déjame ver, mejor le voy a poner algo así. ¿Cómo le hago para que se vea más? Eh, espérenme, mejor le voy a hacer un poco más. Ya. Bueno, algo así. Ya, de tal manera que está tangente a la trayectoria. Entonces tendríamos al vector velocidad tangente a la trayectoria y el módulo de ese vector velocidad va a ser de 10 metros sobre segundos, ¿ya? Este es nuestro vector velocidad. Listo. ¿Qué más tenemos? Me dice que en este instante, en el momento en que chocó contra lo que sea que haya chocado, me dice que la aceleración tangencial es el doble de la magnitud de la aceleración normal. Así que, ¿hacia dónde estaría la aceleración tangencial? Vemos que como recién está subiendo, la aceleración tangencial también es tangente a la trayectoria, pero está en dirección contraria, ¿no es cierto? Porque recién estaba subiendo. ¿Ya? Hacia acá tendríamos a la aceleración tangencial, así que pongamos aceleración tangencial. ¿Ya? Luego, la aceleración normal. ¿Hacia dónde está la aceleración normal? La aceleración normal siempre está hacia adentro de la curva, ¿no es cierto? De tal manera que forma algo así como un ángulo de 90 grados. Forma, mejor dicho, un ángulo de 90 grados con la aceleración tangencial. Entonces estaría la aceleración normal, algo así como por ahí. Y este sería la aceleración normal. De tal manera que la aceleración tangencial es el doble de la magnitud de la aceleración normal. Ojo con eso. ¿Y hacia dónde estaría la gravedad? Pues la gravedad siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra, es decir, hasta algo por ahí, que le vamos a poner de tomate. Ya, ojo, aquí no se va a ver tan claro, mejor pongámosle algo así. Bueno, no está hecho tan a escala, pero más o menos algo así, ¿ya? De tal manera que esta gravedad tiene sus componentes, ¿no es cierto? Componente acá, componente acá. Y listo. Este de aquí sería la gravedad. ¿Qué más tenemos? Me dice que el proyectil se lanzó con una rapidez de 15 metros sobre segundo. Eso quiere decir que el proyectil se lanzó con una velocidad inicial, algo así dirigida como para acá arriba, y este vector velocidad inicial va a tener una rapidez o un módulo de 15 metros sobre segundos. Entonces aquí sería 15 metros sobre segundos. Listo. Este sería el vector velocidad. Pongámosle el vector velocidad inicial. ¿Ya? Me dice que debo determinar el ángulo de lanzamiento del proyectil. Eso quiere decir que me está pidiendo determinar cuál es este ángulo que le vamos a llamar ángulo teta. Listo. No nos olvidemos lo siguiente. Si yo creo aquí un sistema de coordenadas, justo por ahí, era de mandarle primero al sistema de coordenadas. Eh, a ver, déjenme ver qué está tapando. No está tapando mucho. Bueno, ya. Si yo creo a mi sistema de coordenadas justo ahí, ¿ya? Nosotros tendríamos lo siguiente. Primero tenemos que la velocidad no está coincidiendo con ningún eje, ¿no es cierto? Sino que la velocidad va a tener sus componentes. Va a tener una componente para acá y otra componente por acá, ¿no es cierto? Donde esta componente que va a estar aquí va a ser la componente velocidad en el eje X, ¿no es cierto? Pero hay algo interesante con eso de ahí. Yo les dije que la velocidad en el eje X siempre se va a mantener en todo momento, ¿no es cierto? En todo momento. En el eje Y es donde va a ir variando, ¿ya? Entonces, si yo tomo acá o saco acá la velocidad en el eje X, básicamente estas de acá tienen que ser exactamente iguales, ¿ya? Velocidad en X, velocidad en X. Luego, pues la velocidad en Y, esa sí no va a ser la misma, pero pongámosle por si acaso. Acá tendríamos la velocidad en Y. Pongámosle velocidad en Y inicial. Listo. ¿Qué más tendríamos? Ya. Me dice que debo determinar ese ángulo y la posición del blanco con respecto al punto de lanzamiento. Eso quiere decir que me está pidiendo encontrar cuál es el vector posición
respecto a nuestro sistema de coordenadas que me creé, ¿no es cierto? Así que me está pidiendo encontrar cuál es ese vector y le voy a poner de rojo. Ya. De tal manera que este es el vector posición. Si yo quiero encontrar cuánto vale el vector posición, básicamente lo que tendría que hacer es encontrar cuánto vale su componente en el eje X, que sería esta componente de acá, y cuánto vale su componente en el eje Y, que sería esta de acá. ¿Listo? Entonces la componente en el eje X le vamos a llamar X. Original. X. Ahora la componente en el eje Y, o mejor dicho, a la distancia en el eje Y, le vamos a llamar Y. Listo. Entonces, si quiero encontrar cuánto vale el vector posición, necesito encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y. Listo, 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 listo. ¿Qué más tendríamos? Es coseno de 60 y... ¿Qué? Ya. Entonces, vamos a empezar primerito. Vamos a buscar cuánto vale este ángulo teta de aquí, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vemos que acá no tenemos casi ningún dato, ¿no es cierto? Pero podríamos utilizar de que la velocidad en el eje X va a ser igual a esta velocidad en el eje X de acá. ¿Cómo? Porque acá nosotros tenemos más datos, ¿no es cierto? Tenemos que la aceleración tangencial va a ser igual a 2 veces la aceleración normal, a pesar de que no se vea, ¿no es cierto? Aquí como que se ve que la aceleración normal es 2 veces la aceleración tangencial. Pero, pero bueno. Así no se vea tan bien gráficamente, es lo que vamos a hacer primerito, ¿ya? Así que yo sé, o gracias al enunciado me dice que la aceleración tangencial es igual a 2 veces la aceleración normal. Listo. Eso es lo primero que tenemos. ¿Qué más tendríamos? Pues vamos a ir creándonos unos cuantos ángulos, ¿ya? Vamos a llamarle a este ángulo de aquí, al ángulo que está todo, sí, a este ángulo de aquí, alfa, ¿ya? Y listo. ¿Por qué le vamos a llamar alfa? Porque yo quiero utilizar este triángulo rectángulo que se ha formado aquí para sacar otra relación utilizando la aceleración tangencial y la aceleración normal. ¿Por qué? Porque ahora pues yo podría decir la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto que vendría a ser la aceleración normal dividido por el cateto adyacente que sería la aceleración tangencial. Por si no le ven, lo que estoy utilizando es lo siguiente. Así. Ya estoy sacando ese triángulo de aquí, de tal manera que aquí tendríamos aquí a la aceleración tangencial. La aceleración normal está por acá, pero como es una componente, básicamente se repite acá. Este de aquí sería la gravedad y el ángulo que me cree es este de acá. ¿Ya? Estoy sacando ese triángulo de ahí. Y por ello es que la tangente de alfa es cateto opuesto, es decir, la aceleración normal, dividido por el cateto adyacente, que sería la aceleración tangencial. Listo. Tendríamos eso de ahí. Así que se me ocurre a mí reemplazar lo siguiente. Entonces, la tangente del ángulo alfa va a ser igual a la aceleración normal, le dejamos la aceleración normal, pero a la aceleración tangencial podríamos reemplazarle como 2 veces la aceleración normal, ¿ya? Y vemos que se fueron esos dos. Por tanto, ya puedo encontrar cuánto vale el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque ahora tengo que la tangente de alfa es igual a 1/2. Por tanto, yo pondría en mi calculadora y obtendría que el ángulo alfa va a ser de 26,56 grados. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿para qué está buscando ese ángulo de 26,56 grados? No me sirve de nada, ¿no es cierto? Pues me va a servir de algo en esto de acá. Vamos a llamarle a este ángulo 1, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo con que este ángulo 1 va a ser 90 menos alfa, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese ángulo alfa básicamente se volvería a repetir acá. Alfa, ¿no es cierto? Porque alfa más 1 tiene que dar 90 y sé que aquí acá hay 90. Luego me dice que alfa más 1 da 90, así que de aquí a acá hay 90, ¿ya? Todo está clarísimo. Luego, si aquí vale alfa, pues entonces acá volvería a ser un ángulo 1, ¿no es cierto? Y otra vez, acá vendría a ser un ángulo alfa, ¿ya? Teniendo básicamente el ángulo alfa, pues yo podría encontrar todos los ángulos que están por todo lado. Y teniendo el ángulo alfa o teniendo el ángulo 1, que básicamente tengo ambos, yo puedo encontrar cuánto vale la velocidad en el eje X. Y si yo encuentro la velocidad en el eje X de aquí, estaría encontrando la velocidad acá, ¿ya? Y luego, pues, acá tengo un módulo, tengo un ángulo y encontraría ese ángulo de ahí, ¿ya? Así que, así es como le van a solucionar, ¿ya? Listo. Sigamos. Tengo cuánto vale el ángulo alfa. Utilizando el ángulo alfa mismo, ¿ya? ¿Alguno de ustedes me podría decir a qué sería igual la velocidad en el eje X? Utilizando el ángulo alfa de acá.
Tienen el módulo, tienen un ángulo. Sería multiplicar el... Tendría que hacer una cosita, un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿No? Josué. ¿Verdad? Dalila. Nada, chicos. Ok, veámosle ya. Entonces, básicamente ustedes tendrían lo siguiente. Si es que utilizan este triángulo rectángulo y lo sacan aparte, tendríamos así, ¿no es cierto? Ya, triángulo rectángulo con un ángulo 1. Aquí tienen que esto vale 10 y podrían encontrar cuánto vale la velocidad en el eje X, ¿no es cierto? ¿Cómo? Se me ocurre utilizar este ángulo 1 con el coseno. El coseno del ángulo 1 va a ser igual al cateto, pues, cateto adyacente, que sería velocidad en X, dividido por la hipotenusa, que sería 10. La velocidad en el eje X sería 10 coseno de 1, ¿no es cierto? Y listo, eso es lo que les pedí. Pero les dije que deben utilizar el ángulo alfa, ¿no es cierto? Eso es utilizando el ángulo 1. Obviamente también sirve, ¿no es cierto? Pero utilizando el ángulo alfa, pues ahora, ¿qué triángulo tendríamos que utilizar? Tendríamos que utilizar este de acá, ¿ya? De tal manera que si yo le hago así, 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 aquí tengo 90. Sé que acá abajo está la velocidad en el eje X, ¿no es cierto? Pero esa velocidad básicamente se repite acá arriba, así que sería velocidad en el eje X. El ángulo alfa vendría a ser este de acá. Acá estaría la velocidad en el eje Y, pero el módulo sería 10. Entonces, ¿qué se me ocurre? Se me ocurre que para encontrar la velocidad en el eje X tendría que utilizar el seno, ¿no es cierto? El seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que sería la velocidad en el eje X, dividido por la hipotenusa, que sería 10. Y listo, tendría la velocidad en el eje X, que es igual a 10 seno del ángulo alfa. ¿Ya? Por tanto, eso es lo que había que hacer. Eso se hace directamente. Ya no estarán sacando los triángulos. Bueno, si es que aún no les queda claro, si es que aún no les queda claro, pues podrían sacar los triángulos hasta que les quede claro esto de acá, ¿ya? Pero si es que ya le ven directamente, no estarán sacando los triángulos, ¿ya? Directamente acá pone la velocidad en el eje X sería 10 veces el seno del ángulo alfa, ¿ya? Por tanto, yo digo, la velocidad en el eje X va a ser igual a 10 seno de 26,56. Por tanto, la velocidad en el eje X va a ser igual, déjame ver, 4,47. Y esto sería metros sobre segundos. Y listo, ya tengo cuánto vale la velocidad en el eje X arriba, ¿no es cierto? Pero como sé que en el eje X se mantiene en todo momento, también es de esta velocidad de acá, ¿ya? Y ahora, esa velocidad de ahí, yo también la podría obtener utilizando este módulo de ahí y este ángulo de acá, ¿no es cierto? Les acabé de decir cómo se hacía. Entonces, ¿a qué sería igual la velocidad en el eje X utilizando el ángulo θ? ¿Sí? ¿No? Dalila, 15 coseno de teta. ¿cuánto? 15 por coseno de teta. Exactamente, 15 por el coseno de teta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos utilizando este triángulo de acá. ¿Qué pasa si sacamos ese triángulo aparte? Voy a borrar esto de acá arriba. Si sacamos ese triángulo aparte, tendríamos lo siguiente, ¿no es cierto? Así, aquí 90, aquí tendríamos el 15, aquí tendríamos el ángulo teta y la velocidad en el eje X sería esta de acá. Para yo utilizar la velocidad en el eje X, pues utilizaría el coseno, ¿no es cierto? El coseno de teta es igual al cateto adyacente, sería la velocidad en el eje X, dividido por la hipotenusa, que sería 15. Despejo, 15 por el coseno de teta. ¿Y ya? Entonces, muy bien. ¿Para qué hicimos esto? Para obtener cuánto vale el ángulo teta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo ya sé cuánto vale la velocidad en el eje X, ¿vale? 4,47. Y esto va a ser igual a 15 por el coseno del ángulo teta. Entonces despejo cuánto vale el ángulo teta, obviamente en la calculadora, y obtendrían un ángulo de 72,66 grados. Y listo. Esta de aquí sería la respuesta del primer ejercicio, ¿ya? Del primer literal. Entonces, ejercicios como este sí se han repetido algunas veces. La forma de análisis es exactamente la misma. Ustedes tienen que tener en cuenta clarísimo que la velocidad en el eje X se va a mantener en todo el movimiento, absolutamente en todo el movimiento, ¿ya? Así que con eso se resuelve el ejercicio. ¿Ya?
Aún nos falta, ¿no es cierto? Me dice que debo determinar la posición del blanco con respecto al punto de lanzamiento. Debía encontrar cuánto vale esta X de acá y debía encontrar cuánto vale esta Y de acá. Como ya tengo cuánto vale el ángulo teta, ahora sí volvemos a lo mismo que ya habíamos hecho antes, ¿no es cierto? Entonces yo digo ya, voy a encontrar o voy a dividir el movimiento en dos partes. MRU cuando trabaje en el eje X y MRUV cuando trabaje en el eje Y. ¿Listo? Ya. Entonces, en el eje X, ¿qué datos nomás tengo? La velocidad en X la conozco, ¿no es cierto? Es 4,47 metros sobre segundos. ¿Qué más conozco? No conozco nada más, ¿no es cierto? Pero sé que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. La formulita del MRU, ¿no es cierto? Reemplazado en nuestro ejercicio sería la velocidad en el eje X es igual a... ¿Cuál es la distancia? La distancia es X, ¿no es cierto? Y esta X es lo que estoy buscando. Y eso dividido para el tiempo. Por tanto, la velocidad en el eje X sería 4,47 es igual a X dividido para el tiempo. No tengo nada más en el lado X, ¿no es cierto? Así que... Ya, aquí hagámoslo un paso más, ya. Despejemos X, porque X es lo que estoy buscando. Me quedaría 4,47 por el tiempo. Listo. Ya no tengo nada más de este lado. Así que paso al lado del MRUV. ¿Cuál sería la velocidad en Y inicial? Josué. Dalila ya nos dijo cómo sería para el eje X. Ahora, ¿cómo sería para el eje Y? 15 seno del ángulo teta. Exactamente, 15 seno del ángulo teta, ¿no es cierto? Y el ángulo teta era 72,66, así que sería 72. Bueno, hagámosle todos los pasos, ¿ya? Bueno, ya déjame nomás, porque aquí sí está clarísimo. 72,66. Listo. De tal manera que yo obtendría que la velocidad en Y inicial va a ser de 14,31 metros sobre segundos. Listo. Tengo un dato ahí. ¿Qué más tendría? Yo podría encontrar cuál es la velocidad en Y final, ¿no es cierto? La velocidad en Y final básicamente sería la velocidad que está acá arriba, ¿no es cierto? Que no le he puesto final, así que pongámosle una F aquí. ¿Ya? Entonces, Dalila, dime, ¿a qué sería igual la velocidad en Y final? 10 por el coseno de alfa. Exactamente, 10 por el coseno de alfa, muy, muy bien. ¿Ya? Entonces sería 10 por el coseno de alfa, ¿no es cierto? Y alfa vale 26,56, así que sería 26,56. De esta manera yo obtendría que la velocidad en Y final sería 10 por el coseno de 26,56, que sale 8,94. Listo, entonces sería 8,94. Y esto sería metros sobre segundos. Listo, tengo una velocidad inicial, tengo una velocidad final. ¿Qué más podría obtener? De esto no podría obtener nada más, ¿no es cierto? No tengo ningún dato más. Así que ahora sí empiezo a aplicar mis formulitas acá. Yo tengo una velocidad final, tengo una velocidad inicial y lo que busco es un tiempo, ¿no es cierto? Para poder reemplazar acá. Así que una formulita que utilizaba todos esos datos era esta, ¿no es cierto? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final sería la velocidad en Y final. La velocidad inicial sería la velocidad en Y inicial. La aceleración sería menos la gravedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando el proyectil se lanzó, estaba aquí, está yéndose hacia arriba en el eje Y, ¿no es cierto? Pero la gravedad está hacia abajo, así que inicialmente está contrario. Así que yo digo, entonces sería menos la gravedad y multiplicado por el tiempo, que es lo que estoy buscando. Y ya tengo todito, ¿no es cierto? En Y final sería 8,94. En Y inicial sería 14,31. La gravedad sería menos, ¿estamos usando 10? Sí, menos 10. Y esto por el tiempo. Y listo, ya tengo el tiempo, ¿no es cierto? Así que lo despejo. El tiempo sería igual a, y sale, esto se hace menos, con este menos se anula, y 0,53 segundos. Listo. Tengo ese tiempo. Y este tiempo me sirve también para reemplazarle acá. Así que antes de nada yo vengo acá y digo, buenazo, ya obtuve aquí cuánto vale el tiempo. Entonces X es igual a 4,47 multiplicado por el tiempo, que sería 0,53. Y obtendría cuál es la posición o cuál es la coordenada en el eje X, ¿no es cierto? ¿Cuál es la componente del vector posición en el eje X? Que es 2,4 metros. Y listo, ya tengo la primera componente. ¿Ya? Así que le dejamos así encerradito en un cuadradito negro.
Ahora, yo necesito también saber cuánto vale y, ¿no es cierto? En y. Así que necesito utilizar alguna formulita que utilice la distancia, que utilice la velocidad, que utilice el tiempo. Básicamente podría utilizar cualquiera, ¿no es cierto? Así que vamos a utilizar esta de acá. La distancia era igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia vendría a ser la y que estoy buscando, ¿no es cierto? La velocidad inicial sería la velocidad en y inicial. El tiempo sería el que obtuve arriba, más un medio de la aceleración sería menos la gravedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque inicialmente estaba yéndose hacia arriba y la gravedad hacia abajo. Así que, y el tiempo al cuadrado, pues sería tiempo al cuadrado. Reemplazo. Y es lo que estoy buscando. La velocidad en y inicial es 14,31. El tiempo era 0,53 más un medio de la gravedad es menos 10 y el tiempo es 0,53 al cuadrado. Y listo. Obtendría que y va a ser igual a 6,17 metros. Así que ya he encontrado esto de acá. Por tanto, ya he resuelto mi ejercicio, ¿no es cierto? Así que solo tengo que hacer un pasito más. Por tanto, yo sé que lo que me estaban pidiendo era el vector posición y este vector posición tenía una componente en el eje X y tenía una componente en el eje Y. Y ya he encontrado el valor de cada una de ellas, ¿no es cierto? Así que sería 2,4 en Y más 6,17 J. Aquí le pongo su flechita y esto sería en metros. Por tanto, esta de aquí sería la segunda respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Todo claro? Es bastante interesante este ejercicio. Me gusta bastante el ejercicio. ¿Ya? Se aplican bastantes cositas, ¿ya? Supongamos en la mayoría de ejercicios que ustedes van a resolver, que los que les manden de ver, casi rara vez van a ver cosas como la aceleración tangencial y la aceleración normal. Rara vez van a estar incluidos en los ejercicios, ¿ya? Vemos que en todos los que hicimos anteriormente, solo teníamos que hacer este análisis, ¿no es cierto? Nosotros repetimos este análisis algunas veces, pero en ninguno habíamos mencionado a la aceleración tangencial y a la aceleración normal. Y eso es lo que le hacía complicado el ejercicio, ¿ya? Los estudiantes se acostumbran tanto a realizar cierto tipo de ejercicios que los profesores lo saben, ¿no es cierto? Así que para ver si de verdad es que saben o se aprendieron todo de manera mecánica, pues les ponen estas variaciones. Así que ya saben cómo se resuelve esta variación. Como les digo, se podría decir que es uno de los más complicaditos que podrían asumirles. Obviamente no digo el más complicado porque sí puede haber más complicados. Así que pilas con este ejercicio, ya saben cómo resolverlo. Y ahora vamos a pasar a uno de movimiento circular. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta por si acaso? ¿Todo claro, Dalila? Sí, profe. ¿Todo claro, Josué? Sí, profe, también. Listo, ¿ya? Entonces vamos a ver este ejercicio de acá abajo. Es uno de movimiento circular y es bastante parecido al último que hicimos en la clasecita de movimiento circular, ¿ya? Así que cópienle, ¿ya? Ya le hacemos.
Ok, chicos, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? El ejercicio es bastante parecido al último que hicimos en la clase de movimiento circular. Sin embargo, le vamos a resolver de una manera diferente, ¿ya? En el ejercicio que nosotros habíamos hecho, nos habíamos lanzado un producto cruz o algo así, porque era la manera más fácil en ese caso, ¿ya? En este caso, vamos a graficar. Así que, ya, veamos qué nos dice el ejercicio. Me dice, una partícula describe una trayectoria circular en el plano XY de centro en el origen y radio R es igual a 10 metros. Al instante, T es igual a 0 segundos, así que vamos a ir sacando antes de nada los datos, ¿ya? Pongamos aquí datos. Primerito me dice que el radio es de 10 metros, así que pongamos 10 metros, ¿ya? Luego me dice que a los 0 segundos, tiempo de 0 segundos, la posición angular de su radio vector es de 7 pi noveno radianes, 7 pi sobre 9 radianes. Entonces tenemos que la posición angular inicial es de 7 pi dividido para 9 y esto sería radianes. Listo. ¿Qué más tendríamos? Ya. Luego me dice que el movimiento gira de acuerdo a la función o con la función y me está dando que la velocidad angular en función del tiempo es igual a menos 4 pi más 2 pi multiplicado por el tiempo y esto pues sabemos que es en radianes sobre segundos. ¿Ya? Me dice que t está en segundos. Calcula en términos de IJ la velocidad de la partícula al instante 3 segundos. Entonces lo que me está pidiendo encontrar es cuál es la velocidad al tiempo 3 segundos. ¿Ya? Eso es lo que estoy buscando. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues ahorita lo vemos. ¿Ya? En estos casos, vemos que en el anterior ejercicio que nosotros hicimos, lo que nos convenía era encontrar cuál es la posición angular final, ¿no es cierto? En este caso, también nos conviene encontrar la posición angular final y en la mayoría de casos la posición angular final es lo que más nos importa, ¿ya? ¿Por qué? Porque dependiendo de eso nosotros podríamos graficar, dependiendo de eso podríamos encontrar el vector posición en función de IJ, en todo eso, ¿ya? Así que, en la mayoría de veces, vamos a optar por buscar la posición angular final. ¿Cuál era la formulita? La formulita era parecida a la de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no es cierto? Posición angular final. Dicho, la variación de la posición angular va a ser igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Listo. ¿Cómo se habría esta variación? Se habría como posición angular final menos posición angular inicial. Y esto era igual a exactamente esto de aquí. Listo. ¿Ya? Lo que estoy buscando es la posición angular final, ¿no es cierto? Para saber en qué parte está el movimiento a los 3 segundos, ¿no es cierto? Inicialmente tengo cuánto vale. Em, la velocidad angular inicial no la conozco, pero la podría obtener y ya vamos a ver cómo. Así que veamos. Esto de aquí lo conozco. Esto de aquí no lo conozco, pero podría encontrarlo. ¿Cómo? Utilizando esto de aquí. Yo tengo que la velocidad angular en función del tiempo es igual a esa expresión de ahí, ¿no es cierto? Entonces yo podría encontrar la velocidad angular al tiempo 0 segundos para saber cuál es la inicial, ¿no es cierto? De esta manera tendría menos 4 pi más 2 pi por el tiempo de 0 segundos. Entonces la velocidad angular inicial va a ser igual a menos 4 pi radianes sobre segundos. Y listo. ¿Ya? Tengo la velocidad angular inicial. Ahora, yo quiero encontrar cuál es la velocidad angular final, ¿no es cierto? Bueno, aún no. Dejémosle solo hasta ahí. ¿Ya? Tengo esto de acá. Tengo el tiempo 3 segundos. Alfa, que como aceleración angular, yo no la tengo, ¿no es cierto? Pero la podría encontrar utilizando alguna formulita de estas de aquí mismo, ¿no es cierto? Esta en este caso no, porque es la que estoy utilizando. Así que se me ocurre utilizar la siguiente. Se me ocurre utilizar que la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular multiplicado por el tiempo. Pero para utilizar este de aquí y buscar alfa, yo necesito encontrar cuánto vale la velocidad angular final primero, ¿no es cierto? Y la puedo encontrar facilito. ¿Cómo? Utilizando otra vez esta misma expresión. ¿Cómo que no se copia? ¿Ya?
Yo sé que puedo utilizar esa porque está en función del tiempo, ¿no es cierto? Y yo ahora necesito a los 3 segundos, donde es la posición final, ¿no es cierto? Donde es lo final. Así que digo, ahora voy a buscar a los 3 segundos. Y esto va a ser igual a menos 4pi más 2pi por 3. 2 por 3, 6 y tendría que la velocidad angular a los 3 segundos sería 2pi y esto sería radianes sobre segundos. Listo. Por tanto, yo ya tengo esto de acá, ¿no es cierto? Tengo que final sería a los 3 segundos, inicial sería a los 0 segundos. La aceleración angular, pues la aceleración angular. Y el tiempo, pues el tiempo sería los 3 segundos, ¿no es cierto? Así que pongámosle tiempo mismo, ¿ya? Reemplacemos. A los 3 segundos, 2pi. Al tiempo inicial, dicho a los 0 segundos, menos 4pi alfa, y esto sería multiplicado por el tiempo, que sería 3, y listo. Ya he encontrado alfa, ¿no es cierto? Así que despejaría alfa y obtendría 2pi radianes sobre segundos al cuadrado. Y listo. He obtenido cuánto vale la aceleración angular. Así de sencillo. Y vemos que todo solo fue utilizando las formulitas que eran parecidas a las del MRUV, ¿no es cierto? No hemos metido ninguna nueva formulita. ¿Ya? Así que ya tengo esto y ya tengo esto y puedo encontrar cuál es la posición angular final. Entonces vengo acá y reemplazo. Posición angular final menos. La inicial sería 7pi sobre 9. Esto es igual a, esto sería, me dice que vale menos 4pi, así que pongo menos 4pi. El tiempo sé que es 3, así que pongo 3, más un medio de la aceleración angular, que sería 2pi, y el tiempo pues es 3 al cuadrado. Y listo. Tendría la posición angular final. Y esta posición angular final me va a dar como resultado em, eh, 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 mhm, menos 6,98 radianes. ¿Ya? Listo. Pero ahora, en radianes está difícil, ¿no es cierto? Nosotros no sabemos en sí exactamente cuánto en grados equivalen 6,98 radianes, ¿no es cierto? No podríamos ubicarlo directamente en nuestro sistema de coordenadas cuando ya dibujemos. Así que le vamos a transformar a grados. ¿Ya? ¿Cómo transformamos? Sabíamos que 2pi radianes equivale a 360 grados. ¿Ya? Se fue este radian con este radian. Multiplico todo lo de arriba y divido para todo lo de abajo y obtendría que la posición angular final va a ser igual a menos 400 grados. Entonces, déjenme ver si sale eso de ahí. Menos 6,98 por 360 dividido para 2pi. Me sale menos 399, que es menos 400. ¿Ya? Listo. Tengo menos 400 grados. En el ejercicio que nosotros habíamos hecho la anterior clase, nosotros habíamos utilizado ese ángulo para encontrar el vector posición porque era una de las cosas que me pedían, ¿no es cierto? Y luego, pues, usando esto de aquí, usando el vector posición, hicimos un producto cruz para obtener la velocidad. En este caso, no me está pidiendo cuál es el vector posición, ¿no es cierto? Me está pidiendo directamente encontrar cuál es la velocidad en términos de I y J. Así que vamos a resolver de esta otra manera, ¿ya? Ojo, el ejercicio anterior también pueden resolverlo de esta manera. Pero pues bueno, dependería con cuál se acomoden más, ¿no es cierto? En este caso dibujo mi círculo. Voy a poner que sale desde aquí y que llega hasta acá. ¿Ya? Y listo. Primerito, yo sé que el cuerpo salió bueno, la partícula o lo que sea que esté dando vueltas, salió desde algún lado, ¿no es cierto? Y llegó hasta menos 400 grados. Eso quiere decir que desde aquí no va en sentido horario, ¿no es cierto? Dicho, no va en sentido antihorario, sino que va en sentido horario. Es decir, se dio una vueltita, algo así. Y llegó hasta por acá, ¿ya? De tal manera que esto es menos 400 grados, ¿no es cierto? Ya, de tal manera que esto es menos 400 grados. Si ustedes se dan cuenta, pues nosotros tendríamos de aquí a acá 90, de aquí a acá 180, de aquí a acá 270, de aquí a acá 360 y para llegar a 400, lo único que me falta son 40 grados, ¿no es cierto? Por tanto, a su vez, nosotros sabríamos que este de aquí sería nuestro vector posición y el ángulo que hay desde aquí hasta acá es de 40, ¿no es cierto? Este es el análisis que ustedes podrían haber hecho en el ejercicio anterior, ¿ya? Para evitarnos cosas como estas, les había dicho, no, directamente pongan el coseno, pero eso era porque teníamos el vector posición. En este caso no queremos encontrar eso, así que lo vamos a hacer así. Ya.
Ahora viene lo importante. ¿Hacia dónde está el movimiento? El movimiento está hacia acá, es decir, el movimiento es hacia acá, o el movimiento es hacia acá. ¿Alguno de ustedes me podría decir eso? No nos olvidemos que aquí es a los 3 segundos, ¿ya? Entonces estoy graficando todo ya al momento de 3 segundos. Y necesito saber hacia dónde está el movimiento. ¿Sí? ¿No? Pues alguna guía pues tendrían que ver cuál es la velocidad angular en ese momento, ¿ya? Dependiendo de eso, ya responden lo que sea. Revisen sus apuntes ahorita, chicos, véanle rapidito y me dicen por qué el movimiento es hacia acá. ¿Es antihorario o es horario? Nada. A ver, mi lápiz se está rompiendo. Ok. Dalila. A ver, sería en sentido horario, porque la velocidad angular inicial es negativa. Ya, a eso mismo me refería. Pero yo aquí grafiqué a los 3 segundos, entonces ¿creerías que tienes que analizarlo utilizando la inicial? No, Es con la... sería, ajá, con la final, entonces esa es positiva. Ahí sí sería en sentido antihorario. Exactamente, ¿ya? Ojo, este gráfico que acabo de dibujar es al tiempo de 3 segundos, ¿ya? Entonces ustedes no pueden utilizar la velocidad angular inicial. Tienen que utilizar de ley la velocidad angular a los 3 segundos, ¿ya? Y a los 3 segundos, ¿qué sucede? A los 3 segundos me dice que es de 2 pi radianes, ¿ya? No nos importa en sí el valor, lo que nos importa es el signo. El signo es positivo, ¿ya? Y yo cuando vimos este del temita o cuando vimos ese pequeñísimo concepto de la velocidad angular, les dije que si es positiva, el movimiento es antihorario. Si es negativa, el movimiento es horario. ¿Ya? Entonces, basándonos en esto de aquí, ustedes directamente decían, ah, entonces el movimiento va a ser antihorario y por tanto, esta de acá no sería. ¿Ya? Si es que no le atinaban así, pues posiblemente, no, pues se les dañaba el ejercicio, ¿ya? Les hubiera salido, creo que les hubiera salido los mismos valores, pero todo cambiado de signo. Entonces ya, sabemos que el movimiento es antihorario, así que vamos a poner nuestro vector velocidad hacia acá. Ponemos así el vector velocidad. Como lo que estoy buscando es el vector velocidad en términos de I y J, yo voy a crearme mi sistema de coordenadas justo aquí. ¿Ya? Justo ahí mi sistema de coordenadas, así. Es decir, lo que estoy buscando es cuánto vale la componente de este lado y cuánto vale la componente de este lado de acá. Ese es el vector velocidad. Listo. Si es que yo quiero encontrar cuánto valen esas componentes, yo primerito necesito saber cuál es el módulo del vector velocidad, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo le vamos a encontrar? Ustedes en las formulitas que les di, las formulitas especiales, las formulitas adicionales, van a tener un montón de formulitas. Una de ellas era la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Esta era la más sencilla para utilizar y para encontrar cuánto vale el módulo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito la velocidad. ¿A qué tiempo? A los 3 segundos y multiplicado por el radio que siempre va a ser el mismo, ¿no es cierto? La velocidad es igual a velocidad angular a los 3 segundos es 2pi. El radio siempre es 10. Así que yo tengo que la velocidad es 20 pi metros sobre segundos, ¿ya? ¿Qué digo velocidad? La rapidez, ¿no es cierto? O el módulo de la velocidad es 20 pi metros sobre segundos. Así que ya tengo la magnitud de esto de acá. Si es que yo quiero encontrar en sí el vector, necesito encontrar el unitario, es decir, necesito encontrar eso utilizando algún ángulo. ¿Cómo voy a encontrarlo? Utilizando este ángulo de aquí. Josué, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? 60. Seguro 60. ¿Por qué 60? Porque su complementario vale 40.
pero 60 más 40 da 100. 50, 50. Exactamente, 50. ¿Ya? Y exactamente, ese mismo análisis, ¿no es cierto? 50 más 40, 90, ¿no es cierto? Y yo sé que si esto le extiendo un poquito más, aquí se está formando un triángulo rectángulo. Ya vemos que todo es triángulo rectángulo. Así que de ley, ahí va 50. Luego, yo sé que aquí también hay 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, Dalila, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? 40 Exactamente, grados. ¿no es cierto? 40, ¿ya? Y luego, pues, podríamos encontrar también cuánto vale este ángulo de acá, que volvería a ser 50, ¿ya? Y con eso, pues, ya tendríamos facilito, ¿no es cierto? Podríamos utilizar el de 40, podríamos utilizar el de 50, pero ya está resuelto el ejercicio. Lo último que tendríamos que hacer es lo siguiente. La velocidad sabemos que es igual al módulo multiplicado por el unitario. La velocidad va a ser igual al módulo, que sería 20pi. Y el unitario, pues el unitario tendría que ser utilizando alguno de estos ángulos de aquí, ¿ya? Entonces, a ver, Josué, ¿a qué sería igual el unitario de la velocidad? ¿Sí? ¿No? A ver, Dalila, ¿a qué sería igual el unitario de la velocidad? A ver, sería igual al coseno de 50 y más el seno de 50j. Exactamente, ¿ya? Ya lo hicieron arriba, no sé cómo no quieren seguir haciendo, ¿ya? Lo que hicimos arriba de sacar el triángulo es básicamente lo mismo que estamos haciendo acá, ¿ya? Así que no se olviden por nada del mundo esto de cómo sacar unitarios, ¿ya? Entonces, ¿ya te acordaste, Josué, cómo se realizaba eso? Sí, profe. Ya, entonces, Josué, ¿crees que podrías decirme a qué sería igual el unitario si es que mi vector estuviera acá y tuviera el ángulo de 40 acá? Sería el coseno de 40 más el seno de 40. ¿Seguro los signos están bien? A ver, menos. ¿Cuál es menos? Menos el seno. Ya, menos del seno. ¿Y el coseno? Dicho, menos del seno. Ya, ¿y el coseno? Igual menos. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la componente estaría en el eje X negativo, así que va menos, y estaría en el eje Y negativo, así que va menos. Miras con eso, muchachos, no se olvidarán por nada del mundo. Así que, de hecho, esto de encontrar unitarios de esta manera, la van a utilizar durante bastante tiempo, ¿ya? Incluso en segundo semestre, cuando les estoy dando a mis estudiantes clases de electricidad, incluso en eso se sigue utilizando vectores y cómo sacar unitarios, ¿ya? Y algunos, de hecho, ya se han olvidado, así que ese ratito están ahí pataleando, así que no se olvidarán, ¿ya? Unitarios les va a perseguir durante un buen tiempo, así que, pongámosle así. Ya, y estábamos así, ¿no es cierto? Y ya está resuelto el ejercicio. Solo tendríamos que multiplicarse de acá y obtendríamos la respuesta. Entonces la respuesta sale 40,38 y más, ¿qué dice 48? A ver, 20 pi por el seno de 50, 48,13. Ya, más 48,13. Y esto sería J. Y todo esto en metros sobre segundos. Y por tanto, esta de aquí sería la respuesta del ejercicio. Nombre de rojo y listo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Todo claro? Déjenme ver. Ujú. Listo, chicos. Entonces ese sería el último ejercicio que vamos a hacer, ¿ya? Aún nos sobra tiempo, pero vamos a ver qué teníamos en la parte de acá arriba, ¿ya?
Acá arriba nos decía primerito, bueno, esto ya solo le vamos a ir viendo así nomás, ¿ya? Me dice que para una partícula se mueve con velocidad constante y lo importante de este ejercicio era que si nos decía velocidad constante, entonces el módulo de la velocidad tiene que ser constante y el unitario de la velocidad tiene que ser constante. Si es que todo esto es constante, eso quiere decir que es un movimiento rectilíneo y pues por descarte obteníamos esta de acá, ¿ya? Siempre, siempre, siempre es lo más recomendable realizar un gráfico como para verle de una mejor manera, ¿ya? En este segundo ejercicio me dice que las partículas A y B tienen una misma rapidez B y sus velocidades forman un ángulo de 90 grados entre sí. La rapidez de A con respecto a la rapidez de B es, entonces ejercicios como este nosotros no hicimos, ¿no es cierto? Les había dicho que este tema casi casi no se evalúa y este es el único ejercicio que se evalúa de ese tema de velocidades. Sin embargo, sin saberlo nosotros podríamos realizarla, ¿no es cierto? Tenemos a una velocidad, tenemos a otra velocidad. Me dice que tienen la misma rapidez, así que el módulo va a ser V, el módulo va a ser V, están formando 90 grados. Y me dice que cuál va a ser la rapidez de A con respecto a la de B. Eso es lo único nuevo, ¿ya? Entonces, si es que ustedes quieren encontrar la velocidad de A con respecto a la de B, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a trazar un vector que salga desde B y llegue hasta A, ¿ya? Y por ello es que luego se saca el módulo así con teorema de Pitágoras y sale rapidito, ¿ya? Entonces, si es que supongamos tuviéramos un vector hacia acá, un vector velocidad C, y un vector hacia acá, velocidad D, y yo quiero encontrar este vector de aquí, este vector de aquí sería la velocidad de C con respecto de D, ¿ya? ¿Por qué? Porque sale desde D y llega hasta C, ¿no es cierto? Velocidad de C con respecto de D. Ahora, si es que quisiera obtener lo contrario, ¿no es cierto? El vector velocidad que está hacia acá sería la velocidad de D con respecto de C, nada más. Eso es lo único, es el único triángulo que había que armar en este tipo de ejercicios, que no está nada complicado, ¿ya? Pero cuando ya les pase las clases, pues si quieren revisar la clase de velocidades, de hecho creo que se hizo un ejercicio medio complejito por ahí, lo podrían ver. Ahora acá abajo, ¿qué me dice? Me dice que una partícula A parte de una posición D, es decir, parte desde esta posición de acá, ¿ya? Con una velocidad constante y me da que la velocidad es VAJ, ¿no es cierto? Entonces está yéndose solo hacia arriba. No me importa cuánto vale VA, solo sé que se está yendo hacia arriba. Luego me dice que en el mismo instante la partícula sale desde el origen. Otra partícula sale desde el origen con una velocidad esta de acá. Entonces, como esto de aquí ya tiene componentes de I y J, yo sé que en algún momento se van a chocar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y me dice que las dos partículas se encuentran, de hecho nos dice, ¿no es cierto? Se encuentran. La relación es que la velocidad de A sobre la velocidad de B es, o mejor dicho, me está pidiendo esto de acá, ¿no es cierto? ¿Cómo encontramos esto? Esto es puro senos y cosenos, ¿ya? Yo sé que necesito encontrar cuánto vale la velocidad de A sobre la velocidad de B. ¿Qué podría utilizar para que me quede esto dividido por esto? El seno, ¿no es cierto? El seno de este ángulo va a ser esto dividido por esto y obtendría que esto de acá. Por tanto, lo único que tendría que hacer es obtener cuánto vale este ángulo teta. ¿Cómo lo obtengo? Lo obtengo utilizando el unitario, ¿no es cierto? Aquí me está dando que la velocidad de B tiene este unitario. Así que con ese unitario yo sencillamente encontraría cuánto vale el ángulo teta, ¿no es cierto? Y así de fácil pues obtendría esto de acá. Ya, luego este de acá no lo vimos, pero aquí está la explicación. Cuando nosotros tengamos a mayor abertura, es decir, cuando tengamos una curva con mayor abertura, la magnitud de la aceleración, ya, el radio de curvatura, que es este rho de aquí, es mayor, ¿ya? Y a menor abertura, el radio de curvatura es menor. Teniendo eso, pues ya está resuelto también este ejercicio. Ya solo tendríamos que ir viendo. Vemos que este es el más grande, así que es el radio de curvatura más grande. Luego el que le sigue es este de acá, así que sigue, sigue, sigue y así. De hecho, no, es el de acá. ¿Ya? Y luego, pues ustedes solo tendrían que analizar la formulita, que era la velocidad, la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, que creo que tampoco la vimos. Pero bueno, ya. Ahora pasamos este ejercicio, ejercicios de este tipo, lo hicimos. De hecho, lo hicimos el de la prueba y aquí me inventé este de acá. ¿Saben cómo se realiza? Luego aquí es MRV, ¿no es cierto? Me dice que un auto se mueve con MRV, triplica su velocidad, así que la velocidad con la que salió, ahora triplica su velocidad, 3 veces V. Y ya estaría resuelto el ejercicio. Este de acá me dice que es el análisis de dos maneras, ¿ya? Este sí veránle, bueno, no es nada complicado, pero veránle, ¿ya? Luego acá, este también veránle, ¿ya? Es puro gráfico nomás. Este de acá, el LMCU, bueno, también tocaría ver la demostración utilizando la formulita.
Sí, creo, les va a tocar revisar a los que son de la poli. Este de acá, bueno, este es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este de acá, de hecho, hicimos un ejercicio bastante parecido y este está mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque solo nos pedía encontrar cuál es la distancia total. Entonces tendríamos que encontrar la distancia en el tramo 1, la distancia en el tramo 2, en el tramo 3, en el tramo 4 y sumarlas. ¿Y ya? Y luego, pues, los que sobran son los ejercicios que hicimos el día de hoy. Como les dije, bueno, si está Jair, ya, para Jair y para Dalila, bueno, igual para ti, Josué, por si acaso, les voy a mandar esto de aquí, sí. Esto de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué van a tener en esto de aquí? Primerito veamos para física, ¿ya? Para física tendríamos que... Son, ¿cómo decir? ¿Cómo son? Son pruebas anteriores que se han tomado en la poli, ¿ya? Son pruebas así, cuando era presencial. Esto de aquí. Entonces, nosotros creo que resolvimos esta primera prueba, de hecho. Esta no resolvimos, de hecho, la resolví con otro curso, ¿ya? Pero tendríamos de aquí, y todo está con su respectiva respuesta. De vez en cuando acá al ladito el paso para llegar a la respuesta. No está tan hecho específicamente, pero al menos ustedes tienen la respuesta ya y van a tener pues la manera en la cómo se evaluaba, ¿ya? Acá tendríamos otro y otro y otro. En sí básicamente son toditas las pruebas que se han tomado, así que tienen bastante para estudiar si es que desean, ¿ya? Lo que les recomiendo bastantísimo es que antes de una prueba, siempre resuelvan, antes de que ustedes vayan a rendir una prueba, siempre resuelvan una de estas pruebas anteriores, ¿ya? Porque eh, así ustedes ven lo que les evalúan y la manera en la que se evalúa, ¿ya? A veces el análisis se repite, a veces, de hecho, en la mayoría de veces el análisis se repite, ¿ya? Así que pilas, no se vayan sin resolver ese de aquí. Entonces aquí tenemos física primer bimestre. Eso quiere decir que aquí van a estar incluidas las pruebas del primer bimestre y los exámenes del primer bimestre, ¿ya? Entonces, ojo con eso, no entren a un examen ni a una prueba sin antes haber resuelto más que sea uno de estos, ¿ya? Cerramos. Luego para el segundo bimestre, pues también tienen lo del segundo bimestre, ¿no es cierto? Pruebas y exámenes del segundo bimestre. De igual manera, no se vayan a una prueba ni a un examen sin haber resuelto una de estas de acá, ¿ya? Siempre va a haber algo nuevo que les va a hacer confundir o algún análisis nuevo que obviamente podrían hacerlo, pero que se les ocurre ese ratito es el problema. Así que aquí ya vemos que es torque, sumatoria de fuerzas y todo eso de ahí, ¿ya? Todo eso van a tener que ver, así que sí le veo que está medio feito, pero bueno. Ya, luego pues para las demás también les mando, ya, para geometría lo mismo, para matemática lo mismo y para química lo mismo, ya. Adicional a eso, les mando también este de aquí, que es, ¿cómo se dice? Que es el libro de geometría de Calvache, ¿ya? Calvache era un profesor que daba en la poli cuando era presencial. No sé si en virtual también esté dando, pero es el autor de este libro que es bastante completo. Les mando este de aquí porque de aquí sacan sus deberes, ¿ya? Eh, sí, de aquí sacan sus deberes. Eso quiere decir que si supongamos ustedes van y pasan a segmentos o algo así, entonces ustedes dirían acá segmentos y en la parte de donde están los ejercicios, pues ustedes tendrían los ejercicios y la respuesta, ya no el procedimiento, pero tienen la respuesta, pero al menos sabrían a qué llegar. Y pues los ejercicios también por acá arriba hay ejercicios déjenme ver dónde está. No, no era aquí, era más abajo. ¿Cómo decirlo? Ejercicios resueltos también, ya por si se quieren guiar. Este libro es bastante bueno porque de aquí mismo también sacan las pruebas, ¿ya? Cuando yo estaba en prepo, hubo una vez que hice un ejercicio antes de entrar a la prueba y justo ese ejercicio me salió en la prueba, así que fue bastante suerte. Obviamente fue bastantísima suerte, pero no creo que se vuelva a repetir para ustedes porque son bastantes de ejercicios, ¿ya? En sí es imposible que puedan acabar toditos porque son bastantísimos, pero así de vez en cuando mandarse uno para ver cómo se hacía o algo así al sorteo o algo así, pues sí les recomendaría que lo hagan, ¿ya? Con todo, pues aquí tienen por si acaso aquí están los ejercicios resueltos. Aquí está no están todos, pero solo están unos cuantitos. Pero, como les digo, de aquí sacan sus deberes y de aquí sacan sus pruebas. Tal vez les cambien algún dato, pero bueno, ya de aquí sacan. Y aquí está la teoría, así que imposible que se pierdan. De hecho, de este libro seguían todito, así que listo. Luego este de acá, el libro de física, problemas y este de acá. En presencial, los ejercicios de los exámenes solían sacarlos de este librito de aquí, el libro del búho. Así le decían, no sé cómo se llama el libro. Física, problema. Bueno, le decían el libro del búho. ¿Ya? Entonces, por acá abajo, aquí sí hay bastantes ejercicios y están resueltos.
Vector cuyo módulo tiene un módulo igual. Ya es ejercicios de este de acá, está bastante sencillo, ¿no es cierto? Al ojo nomás ya se le ve la respuesta, ¿ya? Deberían ya estar expertos para este de acá. Entonces, de aquí sacan los ejercicios de las pruebas. Ojo, no les estoy diciendo que ni medio salga la prueba, ustedes vengan corriendo a buscar si es que está el ejercicio acá, porque puede que ni siquiera le encuentren, ¿no es cierto? Si no, les estoy mandando esto para que ustedes estudien, ¿ya? Para que estudien, de vez en cuando vean algún ejercicio similar a los que les puso su profe acá y lo resuelvan para que vean si de verdad lo entendieron, ¿no es cierto? Así que para eso. Luego, pues, las de acá ya pues son exactamente los mismos que los de física, nomás que cambiado para la materia, ¿no es cierto? En este caso tenemos para química y todo esto es lo que se evalúa en el segundo bimestre, así que aquí ya está. De hecho está resuelto. ¿Quién habrá resuelto así de bonito? Pero bueno, entonces ahí tienen todo esto, muchachos, pero no tengo sus números, no tengo sus números. ¿Saben qué, chicos? Ahorita todos, bueno, no sé si quieres tú también, José, pero si es que quieres, mándenme un mensaje, ¿ya? Jair, Dalila y José, ahorita mándenme un mensaje para enviarles todos esos archivos ahorita, ¿ya? Y algo más también les iba a mandar. Déjenme ver. Álgebra puntual, ya. Ok, Josué, ya te mando. Ok, Daliela, ya te mando. Ya, También tenía también tenía una cosa súper interesante, pero se me ha borrado. Eso no le mandé a mis otros estudiantes. Ya. Espérense, chicos, ahorita les mando a los tres que me... A ver, Josué primerito me mandó. Ujú. Ya, un ratito, chicos, también tenía algo para mandarles. Esto solo mandaba a mis estudiantes, esto no mandaba, pero se ha perdido. A ver, está para Josué. ¿Dónde está Dalila? Dalila. A ver. Ya, entonces, como les digo, chicos, esas cositas eran bastante interesantes, ¿ya? Cuando era presencial, esas pruebitas las vendían en una copiadora, ¿ya? Entonces, todos los estudiantes de prepa aprendían que tarde o temprano tenían que ir a la copiadora a comprar las pruebas porque los análisis eran exactamente los mismos, ¿ya? Entonces, compraban las pruebitas, cada paquete estaba a $1, creo, o algo así, y iban a la biblioteca y a resolver los ejercicios, ¿ya? Y era bastante bueno, así que eh, es una gran ayuda, ¿ya? Obviamente por lo de que ahora es virtual y todo eso, el nivel como que bajó un poquito, ¿ya? Así que tienen que aprovechar ahorita pasando. El nivel bajó un poquito y ahora de hecho ya no son tantas preguntas así como vieron en las pruebas, ya que son pruebas de 16 preguntas, las últimas partes son puro ejercicio, ¿no es cierto? Sino que ahorita son partes o preguntas teóricas y unos cuantos de ejercicios pequeñitos, y eso un estudiante anterior me había pasado, pero se me ha perdido por ahícito. Ya le voy a buscar ahorita, ¿ya? Y de hecho, pero esa solo era para física, ¿ya? Algo demasiado actualizado. Así que, espérenme un ratito, ya les estoy mandando, chicos, no se carga mi computadora. Em, Déjenme acordar a quién mandé eso para ver si aún está. A ver, a quién mandé. Ya me acordé a quién mandé. No, ya me olvidé. A ver, ahí está para... Entonces ahorita, chicos, ahí ya les envié, ahorita se debe estar enviando. Revisen si sí se les abre, si sí se les descarga.
Y denme un minutito a ver si encuentro. Encuentro a quién me mandó esos. Ya encontré, aquí está. Aquí está, aquí está. Ya, entonces esto que les voy a mandar también son los talleres. Obviamente son de la poli, ¿no es cierto? Por José, no tengo nada, nada, pero tal vez te puede servir, ¿ya? Son los talleres y las pruebas que se tomaron de manera virtual, ¿ya? Eso es lo que me mandó un estudiante que recibía clases particulares, no del, ¿cómo se dice? No de este curso, sino que era de clases particulares que le di, ¿ya? Y pasó directamente, así que pilas con este de aquí, ¿ya? El primer bimestre estaba bajo, creo, y por eso recibió clases particulares para el segundo bimestre, y ya pues en el segundo bimestre logró alzarle y pasó con 14.7 con las justitas, ¿ya? Pero ya. Entonces, déjenme ver, ya. ¿Dónde está? A ver, este primerito aquí. Ya. A ver, a ver. A ver, déjenme ver para quién más. No digo que los profesores a veces sean vagos, pero hay ciertos profesores que no cambian las pruebas, ¿ya? Así que si tienen suerte y caen con el mismo profesor que le tocó a mi estudiante y resulta que el profesor no cambió las pruebas, posiblemente les toque las mismas pruebas, ¿ya? Ojo, no les estoy diciendo que copien, les estoy mandando para que se guíen. Ya, ahí le mandé a alguien más. Me falta Dalila, a ver, esperen. A ver, a ver. Tienen opción múltiple, así que está más que salvado para ustedes. Movimiento armónico, a ver, esto de acá también, este. Listo, aquí me falta batería. Ok, déjame ver. Número. Ya. Ok, supongamos, chicos, en esto que les acabo de enviar, está todo dividido por temas, ¿no es cierto? En este caso, este es de movimiento rectilíneo. De hecho, lo que les mandé, la mayoría son talleres. Las pruebas, obviamente, no son bastantes, ¿no es cierto? Son unas 4, creo, solo 4 pruebas. Una prueba, un examen o algo así. ¿Ya? Entonces, los talleres están aquí, ¿ya? Aquí tienen la solución y si es que estuviera mal la respuesta, supongamos como esta de acá, la respuesta la tienen acá abajo, ¿ya? Estos de aquí son solo teóricos, así que, bueno, este de aquí no está tan bonito que digamos. Déjenme ver, buscar otro, a ver, vectores. Ya descargué 2 veces. De vectores, bueno, ya eso no importa. Ujú. No, es que son teóricas. ¿Dónde está? Bueno, ya. Pero los que son ejercicios así medios larguitos, esos ejercicios sí les van a poner ahí medio más o menos la solución. Estos es que son teóricos, déjame ver. La solución, ¿dónde está la solución? No, 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 no. Bueno, ya. Pero ahí tendrían que ir buscando. En los ejercicios que hicimos cuando estábamos en el tema de vectores, son sacados de esos talleres, así que cuando hicimos eso de ahí, también venía con su respectiva solución. Por eso les digo que sí le vi que estaban con solución, explicado de una manera así más o menos bonita, ¿ya? Estos que hicimos por acá abajo, ¿dónde están? Estos de aquí, ¿ya? Este de aquí, obviamente tampoco es que en el gráfico les van a graficar todo esto y todo esto, sino que más o menos está por pasos, ¿ya? Este de aquí creo que sí estaba resuelto, más por ese de aquí era que les digo. Y pues estos de aquí son los que saqué de esas de ahí, ¿ya?
Y listo, eso sería todo lo que tendría que mandarles, ya no tengo nada más. Así que espero que lo usen sabiamente, chicos. Y no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta antes de concluir la clase. ¿Sí se les abrieron los archivos? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces ya, muchachos, vamos a dejar hasta ahí la clase. Ya no tengo nada más que mandarles. Ah, sí, sí, casi, casi, casi. También les voy a mandar la... ¿Cómo se dice? Elementos de física. También les mando el link de las clases las clases que di a mi anterior, ¿cómo se dice? A mi anterior grupo, ¿ya? Esas ya están demasiado completas no me salté ningún tema y fui bastante en orden, así que por si quieren revisar. Ojo, ojo, si revisan van a ver que explico básicamente lo mismo, así que no permite la adición, aplicar, copiar. Listo. Ok, ya, entonces ahí van a encontrar 12 clases, ¿ya? Podrían ir viendo en la parte en que las se perdieron. Si es que mejor, lo que mejor les recomendaría es que, en especial para Jair, que me dijo que aún no veía las clases, mejor ver las clases que están, las que les acabo de mandar, ¿ya? Porque en las que les di a ustedes me salté algunos temas, ¿ya? Entonces, si es que ves las que les acabo de mandar ahorita, en esos de ahí no me salté nadita, nadita, ¿ya? Está bastante seguido. Y pues ya, eso sería todo, muchachos. No tengo nada más que decir, voy a detener la grabación y espero que les vaya.